Bueno, buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida al maestro en ciencias Francisco Javier Lara Sánchez, quien va a dar un seminario sobre el mapa de la intensidad magnética total de la República Mexicana. Francisco es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniero Geofísico. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en geología también en el Instituto Politécnico Nacional. Posee dos diplomados en el Tecnológico Monterrey sobre Administración y Sistemas de Calidad, además de diversos cursos en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, sobre levantamiento y procesado e interpretación de datos geofísicos. Hace ya 37 años que se encuentra laborando en el Servicio Geológico Mexicano y hoy se desempeña como gerente del área de geofísica. Entre las principales funciones que han tenido dentro del servicio geológico, ha sido 10 años de jefe de Departamento de Geofísica Terrestre, responsable del cubrimiento aeromagnético de la República Mexicana, incluyendo sus aguas, cubrimiento de aeromagnetometría del Golfo de México bajo convenio con Pemex, implementación en el Servicio Geológico Mexicano de los estudios aerotransportados de radiometría de rayos gamma, imágenes hiperespectrales, y ATEM en el dominio del tiempo. Ha impartido cursos en Pemex, CFE, Sociedad Geológica Mexicana, Servicio Geológico de Cuba, Servicio Geológico de Perú, Universidad de Chihuahua, entre otros. Posee varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y varias ponencias en diferentes foros nacionales e internacionales. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras también apagadas durante la plática. Y al momento de la sesión de preguntas, les agradezco si escriben en el chat su nombre y les iré dando la palabra según el orden que aparezca. Así que adelante, Francisco, te cedo la palabra a ti. Pues primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Arzate, por esta invitación. La idea de esta charla, ¿verdad?, va a ser platicarles cómo está integrado el mapa de intensidad magnética total de la República Mexicana. Déjame ver cómo puedo cambiar de imagen. Ahí está. Bien, este es el mapa o el cubrimiento que tenemos hoy en día de la República Mexicana cubierta con aeromagnetometría. A lo largo de la charla voy explicando cómo está compuesto, ya que realmente es un rompecabezas con datos que se adquirieron desde 1962, que fue cuando se realizaron el primer vuelo aerogeofísico o aeromagnético aquí en el Servicio Geológico Mexicano, ya que la historia dice, ¿verdad?, que hubo un vuelo anterior en México en 1958, ahí también en Colima, en una zona minera por fierro. Entonces, esto inició en esa fecha. El proyecto, ¿verdad?, realmente de hacer el mapa aeromagnético de la República Mexicana data de 1994, que fue cuando se estableció que había que levantarlo. Entonces, lo que se hizo, ¿verdad?, fue realmente recabar toda la información que había a la fecha levantada por el Servicio Geológico. En aquel tiempo, bueno, hoy Servicio Geológico Mexicano, antes Consejo de Recursos Minerales, ¿sí? Y con esto empezamos a formar lo que era el mapa magnético. Este mapa magnético, así como lo están viendo, tiene más de 3 millones de kilómetros lineales, ¿sí?, que fueron levantados sistemáticamente. Para el año 94, como les decía, ¿verdad?, se hizo una recopilación de todos los vuelos que se habían realizado de 1962 hasta 1994, en los cuales teníamos 291.554 kilómetros lineales. Esto fueron vuelos sistemáticos que se hicieron conjuntamente con Naciones Unidas y posteriormente con el Servicio Geológico Mexicano, ¿verdad? Con líneas cada 1 kilómetro a una altura de 300 metros. Y entonces se validó toda esta información se tomó como base, todo lo que ven ustedes marcado como rojo, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Posteriormente, ¿verdad?, podemos ver las aeronaves que se usaron en ese tiempo y cómo fueron variando con el tiempo los equipos. El primer avión que se usó, ¿verdad?, fue un avión Pioneer
¿verdad? Un escocés que Naciones Unidas le donó al Consejo de Recursos Minerales en el año 62 y usó, ¿verdad? Un magnetómetro Golfmark, ¿verdad? Traía un full gauge de componente vertical, ¿sí? Posteriormente, ¿verdad? Que se usó este equipo, era un avión muy grande, el servicio geológico. Siempre voy a decir servicio geológico, aunque estoy hablando del Consejo de Recursos Minerales en su tiempo, ¿sí? Adquirió unos Islander o un Islander, ¿verdad? Que era un avión que tenía de matrícula FOE, y a ¿verdad? Se empezó a emplear, pero ya con un sensor de protones marca Variant, que es la fotografía que ustedes tienen en la parte inferior. Déjenme ver si puedo abrir el indicador. Aquí, el puntero. Ya lo localicé. Bien, este es el Variant, ¿verdad? Que se usaba en ese tiempo, el sensor de protones. Este es el Islander, ¿verdad? Que se usó posteriormente. En 1900, bueno, hasta esta fecha, ¿verdad? El sensor magnético en el avión había un compartimiento en el piso que tenía un malacate. Entonces, aquí iba sujeto el sensor y se bajaba con el malacate pues 30 metros de distancia, ¿verdad? Ya en vuelos iba bajando. ¿Verdad? Es el pájaro, lo que se llama el pájaro, donde va dentro del sensor, ¿sí? Y se iba bajando, y ya que iba a aterrizar, se volvió a recoger, ¿sí? Hasta el año 81 se vio la necesidad, ¿verdad?, de poner un Stinger, que es esta parte de aquí, que mide más o menos 3.4 metros, 3.5 metros, ¿verdad? Y en esta parte es donde va el sensor, aquí va el amplificador y aquí va conectado al sistema de adquisición de datos. Pero fue hasta el año 91. En ese lapso, ¿verdad? También se usaron algunos vuelos en los años 70 hasta los años 90, ¿verdad? Y se usaron los helicópteros Lama, que era con los que contaba el Consejo de Recursos Minerales, ¿sí? Y igual, ¿verdad? El sensor pues iba suspendido, ¿sí? 30 metros de altura. Todos estos proyectos, ¿verdad? Como bien ustedes saben, fueron con un objetivo de buscar depósitos de fierro, ¿verdad? Desde 1962 hasta el año aproximadamente 80, más o menos, fue cuando se estableció, ¿verdad?, que iba a explorar por fierro. Ya para el año 82, más o menos, esta exploración por fierro pasó a ser parte en ese tiempo, de Pemex, el cual se lo encargó al Instituto Mexicano del Petróleo, ¿verdad? Y siguieron levantando ellos datos, ¿verdad? Y posteriormente, en el 87, regresó al Servicio Geológico Mexicano, ¿sí? Esta es una fotografía, ¿verdad?, del sistema de adquisición de datos ya posteriormente para los años 80, ¿verdad?, que es un Geometrix G704. Tenemos el primer sensor Geometrix de protones también que se empleó, ¿verdad?, en esos años. El adquirir el dato era una problemática bastante, ahora sí que compleja, ¿sí? Ya que en ese tiempo pues no había GPS, las computadoras pues eran unos monstruos, como ustedes lo deben de saber, ¿verdad? Y había pocos monstruos de esos en México. Todo lo que se hacía, ¿verdad?, era por medio de un mosaico, ¿sí? Ir guiando al piloto, o sea, iba una persona arriba de la aeronave y viendo algún rasgo en el mosaico, lo iba dirigiendo. Ustedes entenderán qué precisión tenía, ¿sí? Le decía, mira, por donde vas ese árbol, por ese cauce de ese arroyo, por ese cerro. Era lo que iba tomando él como indicativo para poder ir guiando al piloto por donde iba a ir pasando. Esto se iba grabando, ¿verdad?, en un registro magnético, o iba generando un registro magnético de temperatura todavía. Posteriormente, ya que se terminaba el vuelo, ¿verdad? Bueno, y venía una cámara fotográfica que iba tomando a determinados tiempos, ¿verdad? Iba tomando una fotografía de donde iba pasando. El trabajo, pues complicado, ¿verdad? Venía cuando bajaba la aeronave, esas fotografías o rollos de fotográficos en los hoteles, ¿verdad? Se revelaba y se ponía una persona, ¿verdad?, a visualizar por dónde había pasado realmente, comparando contra el mosaico por dónde había pasado la aeronave. Entonces le decíamos, picando el punto y le iba asignando un valor magnético de acuerdo al registro. Esto, ¿verdad?, se iba haciendo en un papel milimétrico totalmente, y posteriormente se pasaba en un Cronaflex para pasárselo a una persona
que si era una configuración a mano, ¿sí? Todo ese proceso se iba haciendo, ¿sí? Para poder sacar el mapa magnético, ¿no? Y se iban dibujando las líneas por donde iba pasando el helicóptero o el avión en su caso, y era un trabajo, pues, que era un grupo de gente, ¿verdad?, que hacía este tipo de actividad. Posteriormente, cuando se decidió hacer el mapa magnético de México, todos estos planos están en Cronaflex. Entonces, lo que se hizo fue digitalizarlos, ¿sí? Y se digitalizaron por líneas de vuelo, ¿sí? Entonces, la precisión que tienen, ¿verdad? Realmente es la misma precisión que tienen en el momento en que se generó, ¿sí? Porque realmente lo que se hizo fue nada más irlos digitalizando posteriormente. Y con esto, pues ya estamos hablando de hacer una rejilla y ya estamos sacar un mapa magnético digitalizado. Pero su origen, ¿verdad? Es directamente la digitalización de las líneas de vuelo que en un momento, ¿verdad? Se identificaron en un mosaico, ¿sí? Así se manejó hasta 1994, 421.554 kilómetros lineales. Estamos hablando que la República Mexicana tiene aproximadamente cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estos están separados cada 1 kilómetro, entonces teníamos cubierto más o menos un 20% de la República Mexicana cuando empezó el proyecto del mapa aeromagnético de México. Para el año 94, entonces CRM o Consejo de Recursos Minerales adquirió su primer equipo, ¿verdad? Un equipo Picodas, que pues ya estaba, ahora sí que más sistematizado y tenía un GPS integrado, ¿sí? Y fue la primera vez que aquí en el Servicio Geológico se ocupó un GPS. Pero este GPS también tenía ciertas limitantes. En ese tiempo, ¿verdad? Estaba muy sucia la frecuencia y la precisión de un GPS en México andaba en un promedio de 80 metros. Ese era su rango de precisión, ¿verdad? Que había en ese momento. Entonces, así se levantó desde 1994 hasta 1997. ¿Sí? Todo lo que ven ustedes aquí de color naranja, ¿verdad? Se hizo eso. Otra característica que se tuvo, cuando se empezó el proyecto fue generalizado para ir levantando por cuadrantes de 2 grados por 1 grado. ¿Qué quiere decir? Una carta INEGI, como formato INEGI, 1 a 250,000. Y así fue como se fue cubriendo la República Mexicana. Entonces traíamos esa precisión. Otra característica es que el vuelo se subió, ¿verdad? En ese tiempo por la parte orográfica y que los pilotos empezaran a tomar pues experiencia, se subió a 450 metros sobre el nivel del terreno. O sea, son vuelos, ¿verdad? Que son siguiendo contorno del terreno, pero teníamos vuelos a 450 metros. Por otro lado, los vuelos que hicieron de 1962 hasta el año antes del 94, pues hubo variaciones, pero más o menos también andaban los vuelos bajo registro, ¿verdad? Que se sabía que andaban entre 120 y 450 metros de altura, ¿sí? Todos ellos separados 1 kilómetro de distancia entre línea y línea. Hay algunos vuelos, ¿verdad? De los antiguos que no son de dirección norte-sur, estaban volando en esos tiempos. Hay algunos que tienen rumbo norte, ¿verdad? Entonces, pues todo eso fue lo que se fue compilando. Este es el primer avión que el Servicio Geológico ya ocupó, ¿verdad? Directamente con ese equipo Picodas. Ese equipo Picodas, ¿verdad? Que el Picodas 1000, trajo una problemática de diseño en su tarjeta de magnetómetro, por lo que pronto cambió el modelo a un P101. Este pequeño equipo que ven aquí, como ven, el rack cambió totalmente, es una caja negra con todos sus accesorios, ¿no? O sea, ya podemos ver, traemos radar de saltímetro, el magnetómetro en la parte trasera, traíamos su flux gauge, ¿verdad? Y traíamos una antena Aztec más GLONASS. Esto quiere decir que usábamos, ¿verdad? Tanto la constelación satelital de México como, digo, de Estados Unidos como la de los rusos, ¿verdad? Para poder adquirir, pero todavía tenía un 80 metros de precisión, ¿no? Fue hasta el año 2000, en mayo del 2000, cuando se limpió la frecuencia y fue cuando se pudo obtener ya directamente
un registro, ¿verdad? Una precisión mayor en estos GPS, y son la que hoy todavía funciona, ¿no? Que tenemos una precisión abajo de 10 metros con cualquier tipo de GPS. Aquí está lo que les estaba explicando, ¿no? Estos son los parámetros que se decidió cubrir con lo que se cubrió toda la República Mexicana. Primero, en un formato de 2 grados por 1 grado, teníamos líneas espaciadas cada 1 kilómetro de dirección norte-sur, líneas de control cada 10 kilómetros, ¿sí? Y era un vuelo de contorno en este tiempo a 400 metros de altura. Y la información recabada, ¿verdad? Fue cuando empezamos ya a poder procesar la información y empezar a meter algunos controles. Esto empezó hasta el año 98 aproximadamente, 97, cuando ya empezamos a hacer una serie de controles, ¿verdad? De calidad de la información y someter toda esta información a que fuera pasando filtros, ¿no? Entonces empezamos a sacarle a corregirla por los movimientos de la aeronave, ¿sí? Le empezamos a corregir por la deriva diaria. Esto ya lo veníamos haciendo desde el año 93, ¿verdad? Empezamos a corregir por lag heading. Se le hizo la sustracción al IGRF, o sea, al campo de referencia internacional, y a todos los datos le hicimos la extracción. Corregimos por timeline toda la información y posteriormente se le hizo una micronivelación. O sea, todos los datos que fueron obtenidos del 97 a la fecha, ¿verdad? Ya llevan todo este proceso. Los de 94 a 97, ¿verdad? Se ha estado trabajando, ¿verdad? Para recuperar toda esa información. Bueno, pero poderla llevar a este mismo nivel de calidad. Y la información que teníamos del año 62 al año 94, pues realmente quedó como estaba, porque varia de ella, pues no tenía corrección por deriva, ¿verdad? Y pues los vuelos, ahora sí que había mucho menor información de ella. Esta es la diferencia, ¿verdad? Del dato original, ¿verdad? Donde podemos ver la dirección de vuelo, el heading, el lag, todo, cómo se está adquiriendo realmente. El SGM no está metiendo ningún filtro a la información cuando se recaba originalmente. ¿Por qué? Bueno, el Servicio Geológico Mexicano lo que está generando es una infraestructura aeromagnética del país. ¿Qué quiere decir? Esta información es para todo público. Eso quiere decir, ¿verdad?, que hay algunas frecuencias o algunas respuestas que a algún sector le interesan y otro sector dice que es ruido. Entonces, realmente el SGM, ¿verdad?, está dejando como original todas las frecuencias que registra el equipo y le hacemos una serie de procesos. Por eso la información, ¿verdad?, cuando alguien la quiere adquirir, puede adquirir los datos originales o los datos procesados. Depende su objetivo, ¿no? Si hay alguien que está buscando algo, ¿verdad?, dentro de estos datos que se haya registrado en el magnetómetro, bueno, pues tendrá que comprar los datos originales. Si ya realmente lo que va a hacer es una serie de procesos para establecer algún tipo de característica, pues entonces pues puede adquirir los datos procesados, ¿no? Pero aquí podemos ver la diferencia, ¿no? De cómo se adquiere al proceso que se le está realizando. Para el año 98, el Servicio Geológico, el Consejo de Recursos Minerales, estábamos volando primeramente con una sola aeronave de 1994 hasta 1997, ¿verdad? Para el año 97, el programa era terminar todo el territorio, un 70%, que le consideraban un 70% del territorio nacional donde había posibilidades mineras. Entonces, bajo ese concepto, ¿verdad? Se hizo un análisis para ver cuánto íbamos a poder cubrir empleando solamente una aeronave. Entonces, se decidió que no era factible alcanzar el proyecto, que era un proyecto en ese momento presidencial, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que se quería de cubrir el 70% de la República Mexicana. Por lo cual, ¿verdad? Se autorizó que se compraran 2 aeronaves más, ¿sí? Con esas 2 aeronaves más, ¿verdad? En el lapso del 98 al 2005, se volaron 1.394.376 kilómetros lineales, que es todo lo verde,
con las mismas características, por retículas o por cuadrículas de 2 grados por 1 grado, ¿sí? Y pues fueron aleatoriamente, no aleatoriamente, fueron dependiendo cómo eran las zonas climáticas, pues fuimos levantándolo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un plano más adelante de esto. Estas son las 3 aeronaves con las cuales, ¿verdad? El Servicio Geológico Mexicano cubrió realmente el 70% de la República Mexicana, ¿verdad? De lo que es la parte de territorio, ¿sí? Ahora sí que las pintamos iguales, realmente traíamos unas aeronaves bastante aeronáuticamente muy factibles para volar bajo, con mucha seguridad, ¿sí? Esa era una de las características, volaban a una velocidad aproximadamente de 200 kilómetros por hora. Entonces, realmente era una aeronave bimotor, ¿verdad? Que tenía, o que tiene, más bien dicho, ¿verdad? Ya no tenemos ninguno de estos aviones hoy en día, pero realmente tenía una sustentabilidad aproximadamente 5 horas y media para volar diariamente. Y pues el equipo P-101, la cajita negra esta, salió realmente un equipo excelente, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces se adquirieron 3 equipos, ¿verdad? Y pues con este equipamiento, ¿verdad? Fue con el que se hizo el gran cubrimiento. De ahí, como les había comentado, ¿verdad? Pasamos a hacer todos los controles de calidad. Para el año 99 decidimos que podíamos meterlo en ISO 9000, ¿verdad? Y de ahí partimos para poder establecer todos los controles de calidad en toda la información que estábamos recabando. Entonces veíamos la señal magnética, su cuarta diferencia, veíamos el radar altímetro, ¿verdad? Cómo andábamos volando con respecto al terreno y que se podía sacar o se puede sacar, ¿no? Con los datos del GPS y el radar altímetro, pues un mapa magnético, digo un mapa topográfico o un MDT, pero realmente en México, pues esto lo tiene muy bien controlado INEGI, ¿verdad? Entonces no había necesidad, pero en países que no tenían ese desarrollo, pues era un dato bastante interesante o importante para ellos, por lo cual se podía obtener. Y aquí se puede ver, ¿no? Cuál era realmente, cómo estaba el terreno con respecto al vuelo que se iba haciendo, ¿no? Una característica de este vuelo es que realmente se le dejó al piloto que él maniobrara la aeronave, ¿sí? Y él fuera siguiendo las tendencias o la topografía con el radar altímetro de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Y no fuimos haciendo cortes como muchas veces se hace, ¿verdad? Con un preproyecto donde se ve cómo puede subir la aeronave, cómo puede los descensos, porque se perdía mucho la distancia entre el sensor y el suelo o el objeto, ¿verdad? Que teníamos. Entonces, por eso se le dejó mucho al piloto, ¿verdad? Que él fuera realmente siguiendo esa característica. Aquí hay algo importante, ¿no? Finalmente, yo siempre he comentado que aquí lo importante es que como el equipo va registrando, ¿verdad? Un X, un Y, una Z y un valor magnético, entonces finalmente siempre sabemos dónde estamos, ¿sí? O sea, por dónde está pasando la aeronave, a qué altura está. Entonces realmente el piloto lleva la aeronave, ¿verdad? Hasta un límite donde se lo permite la seguridad. Sí, hay cañadas muy fuertes en zonas montañosas, donde realmente la aeronáutica no permite que acerquemos más el sensor o que se siga el parámetro. Entonces, finalmente, así está registrado, ¿verdad? Para que al momento de que la persona que lo va a interpretar, pues sepa, ¿verdad? Que así fue volado, a qué altura fue volado, ¿sí? Y tenga ese dato real para que él tenga sus consideraciones. Bien, el desplazamiento lateral también fue un punto bastante controlado. Se controló más o menos 25%. Quiere decir que si había una separación de 1 kilómetro, pues el avión andaba volando más o menos 250 metros hacia cada lado, ¿no? Pero como pueden ver, ¿verdad? Pues había un control bastante fuerte de cómo eran estas líneas de vuelo. El viento, a veces nosotros quisiéramos hacerlo muy exacto, pero realmente estamos hablando de una aeronáutica, ¿no? La geofísica aérea eso es, ¿no? O sea, es un compósito de aeronáutica y la geofísica o el equipo geofísico.
Hay cosas que la aeronáutica puede hacer y el equipo geofísico no lo puede registrar. Y hay cosas que el equipo geofísico sí lo puede hacer, pero la aeronáutica no lo es factible, ¿no? Entonces, es acoplar, ¿verdad? Amalgamar dos técnicas bastante desarrolladas, como es la aeronáutica y la geofísica, para hacer un trabajo de este tipo. Bien, pues el radar, el magnetómetro base, ¿verdad? Siempre usamos GM System, un Overhauser. Estuvimos tomando lecturas o tomamos lecturas cada 15 segundos. A la fecha seguimos volando, o sea, a la fecha seguimos recabando datos, ¿sí? Entonces, ese es el equipo que se usó desde el año 93, 94, ¿verdad? A la fecha, la verdad es que ha dado muy buen resultado. El que compramos la primera vez todavía está en uso, ¿verdad? Hace ya 20 y tantos años, ¿no? De ahí se hizo algunos vuelos particulares, ¿verdad? Por el tipo de topografía y otra vez la aeronáutica, ¿no? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿verdad? Se volaron, ese se tuvo que hacer en un vuelo barométrico a 5,000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Para poderlo hacer. Ya tuvimos que usar oxígeno. Una aeronave en México, ¿verdad? Para poder volarla de este tipo, nos permiten hasta 12,500 pies de altura volar sin oxígeno, ¿verdad? Y de ahí para arriba, entonces tenemos que usar tanques de oxígeno. Como ustedes sabrán, estos aviones, ¿verdad? No están presurizados, entonces pues hay que usar oxígeno en ciertas condiciones. Por eso hay algunos sectores como los volcanes que tenemos hacia Veracruz, Pico de Orizaba, que aún a la fecha no los hemos volado, ¿va? Porque hay que hacer una preparación especial para hacerlo. Es de las pocas cosas que todavía falta por hacer, ¿verdad? Bien. Posteriormente, como les comenté al principio, se había programado para volar del año 94 hasta el año 2000 el 70% o tener cubierto el 70% de la República Mexicana, que era lo que se consideraba que podía tener características mineras. Posteriormente, para el año 2002, 2001-2002, se hizo un convenio con Petróleos Mexicanos para poder cubrir todo el Golfo de México, ¿sí? Con ciertas características. Pero ellos tenían cubierto, ¿verdad? Todo lo que era la península de Yucatán, bajo un vuelo barométrico a 450 metros de altura, con espaciamiento de líneas de 2 a 6 kilómetros, ¿verdad? Y los mapas ellos los habían digitalizado, tomando valores magnéticos cada 1 kilómetro, ¿sí? A esto se les había sustraído un polinomio de primer grado para el IGRF y se habían hecho una continuación de campo descendente para llevarlos a 300 metros. Así era como tenía esta información el Petróleos Mexicanos. Entonces se hizo un convenio con Petróleos Mexicanos para poder volar el Golfo de México, y dentro de ese convenio era que ellos le cedían, ¿verdad? Este cubrimiento al Servicio Geológico Mexicano. Entonces fue así como esta parte, ¿verdad? Se adquirió, no la volamos nosotros, ¿verdad? Se adquirió por medio de Petróleos Mexicanos, pero para comprobar su calidad o para ver su versatilidad, si la teníamos que volar o no, hicimos un vuelo de una carta, la mitad de una carta, ¿verdad? Que se llama la de Ciudad del Carmen. Y la que tenemos del lado izquierdo, que es esta, ¿verdad? Es el vuelo que se realizó para Petróleos Mexicanos. Y este fue el vuelo a 300 metros con líneas a 1 kilómetro que hizo el Servicio Geológico Mexicano. Como pueden ver ustedes, ¿verdad? Las frecuencias, pues realmente hay mayor frecuencias en las que adquirió el Servicio Geológico Mexicano, pero realmente había un mapa, pues podemos hablar con una similitud en tanto forma, intensidad de anomalías, muy similar. De aquí se tomó la decisión de no revolar toda la península, ¿verdad? Y tomar como bueno, ¿verdad? Dar como bueno todo lo que fuera la península de Yucatán. Amén de, como en este tiempo, ¿verdad? Ya empezábamos con la idea de hacer vuelos de más alta resolución. Entonces la decisión era que si se necesitaba algún área en particular
tener datos de mayor precisión, en lugar de volver a revolar con un sistemático, pues que se metiera el helicóptero y se hiciera un vuelo ya de alta resolución con otros parámetros para obtener lo que realmente se estaba buscando. Pero ya era un objetivo muy particular. Para el año 2002, con toda esta información que les he mostrado, ¿verdad? De lo que es la pura parte de territorio que se recabó desde el año 1962 hasta el año 2000. Se hizo un convenio con los servicios geológicos de Estados Unidos y Canadá para poderlo integrar esta información y poder generar lo que se conoce como el mapa de anomalía magnética de Norteamérica, ¿verdad? El cual salió publicado en el 2002. Toda esta información, ¿verdad?, se hizo conjuntamente con el UCGS y con el Servicio Geológico de Canadá, trabajando conjuntamente para nivelar toda la información a 300 metros de altura, ¿verdad? Esto nos llevó aproximadamente 2 años estar trabajando conjuntamente con ellos. De ahí, como les comenté, en el 2002-2003, con las 3 aeronaves que teníamos, para ese tiempo habíamos tenido un incidente, voy a llamar incidente, con uno de los Islander. Y se adquirió otra aeronave para poder alcanzar los recorridos que se necesitaban para cubrir el Golfo de México. Con ellos hicimos un convenio y se hicieron vuelos a 300 metros sobre el nivel del mar, con espaciamientos de líneas cada 3 kilómetros, este-oeste, y con líneas de control cada 9 kilómetros. Así fue como se levantó, ¿verdad?, todo lo que fue el Golfo de México. Como pueden ver en esta sección, en esta parte, pues se revoló también gran parte de lo que había de la península de Yucatán, ¿verdad?, en esta zona. O sea, ya se hizo y con eso se comparó bastante que había buena calidad en toda la información. Ese es el avión que se compró, ¿verdad?, o se adquirió, a diferencia del Islander. Este es un Piper Navajo. Se le hicieron todas las instalaciones de los periféricos, al igualmente, ¿verdad? Pero ese volaba más rápido y tenía mayor sustentabilidad. Este vuela a 300 kilómetros por hora y entonces se adquirió un equipo, ¿verdad?, también de misma marca Pico Envirotech. Pero este equipo de Pico Envirotech, que son como los que tenemos hoy en día, nada más que nueva generación, puede tomar muestras cada 10, cada 20, cada 50 y cada 100 muestras por segundo. Entonces, para compensar la velocidad de la aeronave con respecto a la que teníamos de los otros 2 Islander, lo que se hizo fue tomar con este avión muestras cada 20 muestras por segundo. A uno de los Islander, ¿verdad?, desde que los habíamos adquirido, tenía unas balas, eran unos tanques auxiliares, y esto le permitía tener una sustentabilidad de 12 horas. Entonces, para volar, ¿verdad?, de Villahermosa, llegar a la frontera de aguas con Estados Unidos, ida y vuelta, el máximo vuelo fue de 11 horas con 40 minutos, ¿verdad? Son más o menos 700 kilómetros de ida y 700 kilómetros de regreso, a una velocidad de 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, todo esto se hizo, ¿verdad? Y se hizo el trabajo conjuntamente para Petróleos Mexicanos. A partir de ahí, en el 2006 al 2010, pues se había quedado toda la infraestructura, ¿verdad? Ya estaba cubierto gran parte o buena parte de la República Mexicana. Y se decidió, ¿verdad?, que se continuara volando el Golfo de California y lo que eran aguas exclusivas del Pacífico mexicano y lo que era el Mar Caribe. Entonces, de ahí se empezó a hacer este levantamiento y se hizo un programa para cubrir desde Guatemala hasta Estados Unidos un promedio de 250 kilómetros, ¿verdad?, sobre el Pacífico mexicano. Ese proyecto, ¿verdad?, se levantaron 526.881 kilómetros hasta el 2010, ¿sí? Y bueno, pues los resultados estaban bastante interesantes. Para el 2009 empezamos a ver, ¿verdad?, la necesidad de que todo lo que habíamos, o todo lo que se había validado anteriormente de los vuelos del año 62 al año 94, pues había algunos de ellos, ya con la calidad que se tenían los vuelos, se solicitó el permiso para hacer revuelos, ¿verdad? Y empezamos a hacer una serie de revuelos.
sea, volver a volarlos, ¿verdad? Nuevamente con el sistemático para poder tener un mapa más homogéneo, ¿sí? Que es lo que hasta hoy a la fecha hemos estado haciendo. Este es un pequeño mapa que muestra por cronología cómo fueron haciéndose los vuelos, ¿verdad? A lo largo de ese año 94 hasta la fecha, ¿no? Cómo estaban distribuidos y cómo fueron por sectores. Tenía mucho que ver con los climas, ¿verdad? El movernos, con las orografías, porque había que sacar cierto kilometraje, ¿verdad? Para entregar cada año, o sea, cada metas que había que cumplir. Entonces, para cumplirla, pues había que moverse rápido y traer las 3 aeronaves volando simultáneamente, ¿no? Hoy en día este es el mapa magnético, ¿verdad? Como les comentaba, ya tenemos una fracción más grande en esta parte y hoy seguimos volando en esta zona, ¿verdad? Del Pacífico mexicano. Y ese es el mapa magnético que se ha logrado con esas características. Este mapa tiene realmente, ¿verdad? Líneas cada 1 kilómetro, volado a 300 metros de altura. Entonces tiene un nivel de grado de detalle, ¿verdad? Sí, que a nivel del país, a nivel una carta 250,000, pues es bastante muy buen nivel. Y podemos ver estructuras tan grandes como la del Chicxulub, que ustedes la conocen, la han oído muchas veces, ¿verdad? La caldera de los Humeros. Estas imágenes son sacadas directamente del mapa magnético, ¿no? O sea, estos no tienen mayor proceso que ver los datos reales, ¿no? que estamos obteniendo. Todo lo que son los graben del Calvillo, el graben de Jacala, ¿verdad? El graben de Tatenango, todo lo que sería el sistema de fallas, ¿verdad? Que tenemos acá en la parte de Oaxaca, ¿sí? Cómo se pueden ver con estos mapas magnéticos, ¿no? Entonces, su aplicabilidad, ¿verdad? Pues es bastante amplia, como pueden ustedes estarlo viendo. La respuesta de todos los cuerpos intrusivos, ¿verdad? Que tenemos en la parte de Coahuila, ¿sí? Que van atravesando este-oeste. Algo que nosotros le llamamos graben, que hoy dicen que a lo mejor es un semigraben. Bueno, la verdad es que en su momento se le llamó que era un graben, que decíamos que era el graben de León, que pasa por Guanajuato hasta Lagos de Moreno, pasando por León, que es una zona, ¿verdad?, que nos interesa mucho y hemos venido estudiando, ¿verdad?, para la búsqueda de agua, principalmente, ¿sí? Como les comentaba, ¿verdad?, toda esta información está disponible. Toda esta información la han estado adquiriendo a lo largo del tiempo todos ustedes y muchas personas dependiendo sus objetivos y han tenido todas esas características. Aquí me interesaría mucho comentar, ¿verdad? Que depende mucho la carta porque estas están divididas hoy en día por fragmentos de cartas 1 a 50,000. Entonces, cuando se hizo la carta realmente ya como cartografía, la carta 1.50,000, que es la que ven en papel, finalmente, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces está compuesta por 2 o 3 vuelos, pero a veces son 2 o 3 vuelos de diferentes épocas. Como les comenté al principio, la base de datos, ¿verdad? Está nivelada por carta 250,000. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro 2 cartas 250,000 y las quiero pegar, hay que nivelarlas. No están niveladas, ¿sí? Si compro una carta 50,000 y compro otra carta 50,000, ¿verdad?, contigua, pero si es del mismo rectángulo, ¿verdad?, entonces están nivelados, ¿sí? Pero si son de diferente rectángulo, aunque estén pegadas, no están niveladas. Eso ha estado pasando mucho cuando la gente, ¿verdad?, quieren las bases de datos en originales. Entonces, quieren pegar 2 o poner juntas dos cartas y lógicamente que estas no están niveladas, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día tenemos un proyecto que va a acabarse dentro de 3 años, como les decía, son más o menos 3.2 millones de kilómetros lineales de magnetometría aérea con lo que cuenta el Servicio Geológico Mexicano.
Entonces tenemos un proyecto, ¿verdad? Para que en los subsecuentes 3 años poder hacer eso, ¿verdad? Y entonces ya nivelar todo el mapa en una sola base de datos y cortarlo, ¿verdad? Hacer la situación inversa. Eso se hizo con el Golfo de México para Petróleos Mexicanos. Así lo pidieron, se hizo una sola base de datos muy grande y ellos quisieron que se hiciera en una cartografía 1 a 500,000 y fue lo que se tuvo que hacer, ¿no? Pero este trabajo, ¿verdad? Pues lógicamente, pues lleva una serie de tiempo, ¿no? Estarlo haciendo. Y por eso hemos estado revolando algunos sectores que a la hora de que queremos nivelar o queremos posicionar, pues ya no es tan fiel o tan bueno el dato y es cuando estamos decidiendo hacer el revuelo. Esta es una bonita imagen, ¿verdad? De donde están las Islas Marías, ¿sí? Todas estas imágenes, nada más se las muestro, realmente son el alcance del dato, que tienen bastante en su momento calidad, dependiendo del tiempo en que se adquirió el dato. Puede ver algunos tipos de diques, ¿verdad? Que son muy conocidos ahí en Baja California, ¿sí? Lo que sería el Nevado de Colima, lo que sería una mina, ¿verdad? Lo que sería el pórfido de la Caridad, ¿sí? Bien, a partir de ahí, de tener esa calidad, ese alcance de datos, ¿verdad? Porque cada levantamiento tiene su propio alcance por la separación o por los parámetros de levantamiento. Empezamos a usar helicópteros. Esto fue para el año 2005, ¿verdad? Cuando ya establecimos empezar a emplear helicópteros para hacer los vuelos, ¿no? En los años 94, el Servicio Geológico de Australia vinieron a asesorarnos, tanto ellos como los del Servicio Geológico de Canadá, y ellos proponían que se volara más cerrado y más bajo en México. Había dos características, ¿no? Volar con aviones más bajo era sumamente de riesgo por la orografía que tenemos en nuestro país. Australia, pues realmente es mucho más plano y podían hacerlo. Y hicimos algunas pruebas, pero no era factible, ¿no? Bajar un avión en las zonas de las sierras a menos de 300 metros de altura, ¿no? Había un riesgo eminente total. Entonces, por eso se decidió volar a 300 metros. La separación de líneas, ¿verdad? Había que cubrir aproximadamente un 70% de la República, de lo cual teníamos 400,000, ¿verdad? Entonces nos faltaba aproximadamente 1.300.000 para cumplir el 70%. Y para alcanzar eso, pues hicimos un cálculo de que con líneas cada 1 kilómetro podíamos hacer ese trabajo. Pero posteriormente, ¿verdad? Empezamos a ver que había una gran diferencia entre volar, acercarse más a la fuente y cerrar más las líneas. Y es lo que nosotros le llamamos vuelo de alta resolución, ¿sí? Y entonces subimos espectrómetros de rayos gamma a los helicópteros. Era otra característica que al principio se pensó, ¿no? Que ver si a los 300 metros de altura podíamos meter un espectrómetro. Pero realmente no lográbamos, hicimos muchas pruebas, separar, ¿verdad? La señal del ruido. Era muy alto el ruido, ¿verdad? Y la radiación ya no alcanzaba a ser separada, aunque le metiéramos. Lo más se le puede meter un helicóptero de estos, son 2 cajas, o sea, un volumen de 33.6 litros. Entonces, de ahí se decidió no meter los espectrómetros y usarlos en los helicópteros. Y aquí pueden ver una diferencia de un vuelo de 450 metros de altura con líneas espaciadas cada 1 kilómetro contra un vuelo, ¿verdad?, con líneas cada 250 metros, volando el sensor a 90 metros de altura. Estamos hablando de la misma zona, ¿sí? Estamos hablando solamente del acercamiento del sensor y el cerrado del mallado, de la densidad del dato que se está obteniendo, ¿no? De aquí que se decidió, ¿verdad?, empezar a cubrir muchas de las zonas prospectables con helicópteros. A la fecha tenemos también en disponibilidad, el Servicio Geológico tiene más o menos unos 800,000 kilómetros de recabados, ¿verdad?, en diferentes sectores de México, con vuelos de este tipo que también ya tienen un mapa radiométrico. Aquí podemos ver la diferencia, ¿no?, de lo que sería el chichón o el chichonal, ¿verdad?,
del vuelo sistemático a 300 metros de altura con separación de 100 metros y lo que sea el vuelo a 90 metros con separación de 100 metros, ¿no? de cada una de las líneas. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? El detalle pues cambia bastante, ¿no? La anomalía finalmente, el regional está, ese no tiene ningún problema, pero el residual ya no, ¿verdad? El residual sí cambia. Y bueno, pues tenemos, ¿verdad? Ya más para presentarles un mapa radiométrico de cuenta total, que son los mapas que también tenemos, ¿verdad? Que se han estado sacando con todos estos vuelos de alta resolución. Sí. Bien, pues por mi parte, eso es lo que yo les quería mostrar, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. Muy buena presentación. Entonces vamos a empezar con la serie de preguntas. No sé si en el chat, dentro del Zoom, tienen alguna pregunta, o aquí el público que esté en la sala tiene alguna pregunta. No sé si quieres venir aquí, Juan Martín, porque no tenemos micrófono para... Tenemos una primera pregunta aquí en la sala de seminarios. ¿Quieres hablar tú? Sí, aquí, ¿no? Gracias, Francisco, por tu presentación. Nada más, cuando ustedes hicieron medición de diferente época y dices que nivelaron, imagino que también los equipos que utilizaron tuvieron diferente resolución o diferente sensibilidad. ¿Llegaron a encontrar algún tipo de variación significativa entre las diferentes épocas para una misma región? Fíjate que sí, es muy interesante tu pregunta. Al principio, pues realmente se usaba un sensor de protones. Posteriormente, del 93 para acá, se usó el sensor de vapor de cesio, que ya tiene hoy en día .00040 ceros y un 1 por ahí, o un 5 por ahí, ¿no? Cuando estás volando a estas alturas, lo hemos estado visualizando y hemos revolado las zonas. Como decía, el regional está, ¿verdad? La respuesta regional está. La problemática que para poder contestar tu pregunta es que no tenemos la certeza o la seguridad, ¿verdad? A qué altura fue tomado el valor de los años 62 a los años 90, ¿verdad? O sea, en el registro está que los vuelos fueron aproximadamente entre 150 y 450 metros de altura. Y cada vuelo ponían 150 metros, pero en pocos de ellos, ¿verdad? Hay un registro realmente de la altura. Si tú observas el avión, el Twin Pioneer, con el que iniciaron Naciones Unidas, puedes ver que es un avión muy grande, ¿sí? Y en algunos registros dice que voló a 300 metros de altura en la zona de las Truchas. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y tú ves el mapa y lo ves muy suavizado, ¿sí? Entonces es muy difícil en ese punto, ¿verdad? Para poder llegar a responder si usar un sensor, ¿verdad? De protones o usar un sensor hoy en día de vapor de cesio, pues si hubiese alguna diferencia en cuanto a lo que estén registrando, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que he tomado datos en tierra, ¿verdad? Con equipos de vapor de cesio en un mismo punto, conversación con un de protones, y es muy poca la diferencia, ¿verdad? Es muy poquita la diferencia que estás obteniendo, ¿sí? Es más, yo he comentado alguna vez que para secar la deriva magnética, para lo que se requiere, con un protones, sale muy limpia la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que te podría comentar. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? De Zoom, si tiene alguna pregunta. Pregunta Jorge Arzate, ¿puedes abrir tu micrófono, Jorge Arzate? Si quieres hacer la pregunta. Te voy adelantando, me escribe aquí en el chat. Gracias. Adelante, gracias. Jorge. Bueno, tengo varias preguntas. Entre ellas, ¿cuál es la... Bueno, antes que nada, también muchas gracias por tu plática. Realmente está muy interesante y nos está enseñando a todos un montón de cosas, sobre todo que los
los mapas se hacen con datos, no con modelos, digo, modelos matemáticos, es muy importante. Y entre las preguntas que te quiero hacer es, ¿cuántas aeronaves tiene actualmente el Servicio Geológico? ¿Con cuántas ¿Haciendo magnetometría? No, haciendo cualquier cosa. A ver, tenemos, hoy en día, tenemos un avión, el Piper Navajo que les mostramos, se está haciendo magnetometría, es el que continúa cubriendo lo que es las aguas exclusivas del Pacífico. Tenemos un avión Kinner del 2010 que tiene instalada una cámara hiperespectral. Tenemos 2 helicópteros B3 con una configuración, uno de ellos tiene una configuración de el magnetómetro más el espectrómetro de rayos gamma con 36.6 litros, que es que estamos haciendo el proyecto de tierras raras y uranios, o sea, energéticos. Y tenemos otro helicóptero, ¿verdad? Que es el que está, nada más tiene una caja de cristales, o sea, 16.8 litros de yoduro de sodio. Entonces tenemos 2 helicópteros en geofísica y 2 aviones para pura geofísica. Ahorita en este momento estamos ocupando 3 helicópteros, queremos cubrir otras áreas y nos facilitaron un tercer helicóptero, pero normalmente la configuración son 2 helicópteros, el Curiel B3 y 2 aviones. Sí, y ahí tenemos el electromagnético aéreo, pero el equipo electromagnético aéreo lo usamos, quitamos o desinstalamos el equipo magnético en cualquiera de los 2 B3 y instalamos el equipo electromagnético aéreo. Muy bien. Te quería preguntar no sé si hay otra pregunta, Jorge, se te escucha muy bajo. Decía, ¿me escuchan ya mejor? ¿Sí? Ahora un poco mejor. Decía que si es posible conseguir los datos, por ejemplo, los mapas ya procesados, porque dices que ya esos son homogéneos, del litoral pacífico, por ejemplo, la franja de aguas territoriales. ¿Es posible conseguirlas a través de, así como un hijo de vecino, un estudiante, por ejemplo? Sí, Jorge, mira, toda la información está a la venta, pero es una venta de recuperación simbólica. Sí. El kilómetro está costando 5.09 pesos el kilómetro. Y puedes adquirir el cuadrante que gustes. Hay un área de venta, ¿verdad? Tú sabes que quiero este cuadrante, ellos lo calculan, ¿verdad? Cuántos kilómetros son que están dentro del cuadrante y tiene un precio. Y sí, pero está actualizado, digamos, el inventario de los 3 millones y cacho de kilómetros que dijiste que... Sí, la única parte que no está en venta es la parte del Golfo de México. Esa era la otra. No, esa parte no está en venta. Pemex y CENER nos hicieron el honor o el favor de facilitarnos la información para ser integrada al mapa magnético de México. Sí. Pero esa información no es de nosotros, es de Petróleos Mexicanos y de CENER, ¿verdad? Y esa no está, nosotros no la tenemos a la venta, ¿verdad? Bueno. La del Pacífico, sí. Todo lo que requieras del Pacífico, sí. Lo del Caribe también, pero Golfo de México, no. Gracias por mi parte. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Pues aparentemente no tiene más preguntas. Francisco, yo te pensaba hacer la misma pregunta que te hizo Jorge en cuanto a la venta de los datos, porque tenemos varios proyectos en distintos lados y creo que estaría muy bueno incorporarle la aeromagnetometría a muchos de los sitios que tenemos proyectos. Y por nuestra parte, pues es todo. Estuvo muy buena tu presentación. Te agradecemos mucho esta plática que estuviste haciendo. Muchas gracias, Francisco, por tu seminario y por tu plática del día de hoy. No, pues gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Y gracias a nombre del Servicio Geológico, ¿verdad? Por permitirme a mí también participar en este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, en particular, ¿verdad? Al doctor Jorge Arzate que me hizo la invitación, ¿verdad? Pero pues estamos a su disposición. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.
Yo me despido. Francisco, hasta luego. Gracias, Jorge. Yo me despido.